Bien, muy bien. ¿Cómo estás, Antonio? Buen día. ¿Cómo ¿Qué estás? hora? Buenos días, Carla. Muchísimas gracias por esta oportunidad que nos brindas a los escritores noveles. Y muchas gracias a Punto Semántico, un lugar para los escritores. Estoy muy contento de ser parte de esta propuesta. Muchas gracias, Antonio. En realidad, creo que es muy interesante el tener ese contacto. Me gustaría que te presentaras igual con tu nombre, de dónde eres y a qué te dedicas actualmente, qué estudiaste en general, ¿no? Bueno, mi nombre es Antonio Campoverde, soy escritor, escribo desde hace muchos años, desde que prácticamente estaba en el colegio y últimamente, en los últimos 20 años, me he dedicado a la literatura en sí y también estudié lo que son negocios, he estudiado lo que es, por ejemplo, proyecto en bienes raíces, estudié lo que es, por ejemplo, manejo de personas, soft skills, lo que es negociación también, varios cursos de negociación. Y, y mi pasión en sí, pues siempre ha sido la literatura desde siempre. ¿Tú eres de dónde? ¿Nos puedes comentar? Ah, ya. Soy ecuatoriano, soy de la ciudad de Loja, que es el sur del Ecuador, la tierra de Benjamín Carrión, que es un escritor muy conocido y también querido en México. Es el creador de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Sí. Bueno, vamos a ir platicando un poquito sobre ti. Igual me gustaría platicar sobre esto, que estudiaste, un poco de tu vida, un poco de tu infancia, un poco de todo para poder entender mejor igual tu propuesta y obviamente que les vamos a compartir enlaces para que puedan ver tu novela, comprar tu novela, porque, bueno, Antonio también nos compartió sus libros, ¿no? Que se llama María Emilia, pero vamos a llegar en un momento a este libro. Primero me gustaría que hablaras un poquito sobre cuál fue tu primer contacto con los libros o de dónde te nace esta necesidad de escribir, que bueno, hoy en día como que se ha olvidado un poco esta parte de la escritura, ¿no? Más que todo se ha olvidado la lectura, porque, por ejemplo, bueno, yo empecé con ganas de escribir desde muchos años cuando era niño, quería escribir un libro, pero no sabía cómo hacer, quería hacer algo así como una historieta de un personaje que se llamaba Super Pollo. Y, y bueno, eso pues nace a partir de una camiseta que me regalaron, una camiseta era usada que tenía un pollito amarillo, era la camiseta roja. Entonces me hacía pensar en Superman que tenía como su símbolo, creo que es amarillo en medio de una camiseta roja, o creo que es rojo en medio del amarillo, no recuerdo. Pero bueno, me hizo pensar en crear una especie de tira cómica o algo así de Superpollo. El problema era que no había quien me ayudara a mí a escribir, porque los más grandes, cuando le ponen atención a los niños, lo digo yo, incluso porque mis hijos tienen muchas ganas de escribir cuentos y yo a veces no tengo tiempo para ayudarles. Pero cuando yo ya estaba en los últimos años de escuela, llegó un escritor, un gran escritor, lojano, se llama Gonzalo Rodríguez Bustamante, que tiene una lírica preciosísima, a darle su primer libro a mi abuelo, le regaló. Y cuando le obsequió ese libro, yo simplemente lo leí después de que lo leyó él. Y fue tan genial porque allí yo conocí lo que era la poesía. La verdad que yo no tenía ni siquiera conocimiento de lo que era la poesía ni nada de eso. Peor lírica. Entonces, había un poema muy hermoso que, si tú me dejas, creo que lo recuerdo. Decía, por ejemplo, mañana cuando haya muerto, amada mía, sé tú la verde hiedra engarzajada en la fría soledad de mi tumba, y en las noches serenas subiré hasta tus hojas en savia por tus venas, subiré con la angustia ciega de mi pupila, hasta transustanciarme de carne, clorofila, y al viejo panteonero ocultarás mi empeño como una planta mustia sobre mi eterno sueño, y en el supremo instante de fusión tuya y mía,
daremos al sol una flor radiante de alegría. Y en el supremo instante, y algo así era como, bogaremos al sol en una evanescencia. No me acuerdo el último, uno de los versos finales, pero es completamente lírico, como tú ves, y era un poeta lojano, y eso pues es un gran inicio, pues porque en primer lugar me gustó su poesía, pero yo no sabía que era buena poesía, y, y copié más o menos el estilo, hice un poema, mi primer poema publicado, lo publiqué a los 13 años en el diario Crónica de la Tarde. Era un poema al río Zamora, porque los lojanos somos muy amantes de nuestros ríos. El río Zamora y el río Malacatos en plena ciudad se unen y forman un río Zamora que es más ancho. Y amamos mucho nuestros ríos porque si tú supieras todas las canciones lojanas que hablan del río Zamora, todos los poemas lojanos que hablan del río Zamora, tantas aventuras que se han narrado de ese río, entonces era imposible no escribir quizá mis primeros poemas a eso. Entonces, a los 13 años hice eso, y como mi abuelo una vez me llevó a un diario, que es el diario Crónica de la Tarde, porque él compró el diario, varias ediciones, bueno, varios ejemplares de una edición en el que salió su hermano. Entonces yo conocí lo que era la oficina. Y cuando yo tenía unos 13 años, hice el poema sin decirle absolutamente a nadie, me fui a ese lugar y les dije, ¿podrían publicarme mi poema? Y me lo publicaron. El único problema fue que le cambiaron un verso. Según ellos, me imagino que quisieron mejorarlo, pero le dañaron un poco la lírica al cambiarle de lugar el verso. Pero ese fue mi inicio. Y pues cuando en la casa leyeron, dijeron, vea que dice Antonio Campoverde, tú lo hiciste. Yo agachaba la cabeza y decía, no, no, yo no fui, me pasaba. Era eh, muy tímido, ¿no? Con lo que escribía. ¿De qué años nos estás hablando en ese periodo de la infancia? Yo creo que cuando ya escribí ese primer poema y lo publiqué fue el año 1999 o Ok, 1998. ok. En ese momento, ¿qué más se pasaba por tu mente? ¿Qué era lo que más te gustaba hacer, aparte de estas aventuras y de estos recuerdos? ¿A ti como niño qué te gustaba hacer? Bueno, yo era una persona bastante solitaria, te comento, entonces me gustaba mucho leer los libros, lo que encontraba por ahí, sobre todo unos libros de leyendas de Loja. Hay unas leyendas muy famosas, la de la Luterana, el, el carro del diablo, ese tipo de cosas me encantaba. Estábamos justo en una época en la que empezaron a surgir algunos programas de terror, incluso como, bueno, aquí en Ecuador se presentó lo que era Cuentos desde la cripta, en la versión cinematográfica. Entonces eso me impactó mucho. Justo hubo también un programa de televisión aquí en Ecuador, no recuerdo su nombre, pero también hablaba de historias de terror. Entonces yo empecé a escribir con ganas de que mis cuentos algún día sean cinematográficos y presentarlos a ese lugar. Lastimosamente, pues era un niño, no podía llegar hasta ese lugar, no sabía cómo llegar. eh, pero en esos intentos escribí muchos cuentos en el colegio, te comento, por ejemplo, es lo que me decía alguien, que las clases quizás eran muy aburridas, porque yo, en vez de escuchar la clase, muchas veces lo que hacía era escribía una hoja y le pasaba a mi compañero de atrás, yo era el primero, y entonces el segundo lo leía, le pasaba al tercero, y así. Se acababa la primera fila y le daban al siguiente, y así todas las filas. Éramos como 43 estudiantes, y cuando luego me regresaban la hojita a mí, yo ya tenía lista la segunda, que la acababa lo más rápido posible, mandaba para atrás y ya, y hasta eso ya me traían la otra segunda hoja, y yo tenía que tener lista la tercera, y así, en esas entregas día tras día, fui escribiendo muchos de mis primeros cuentos de terror, que fue lo primero que escribí. ¿Y esos cuentos los tienes publicados en algún lado o los tienes guardados? Esos cuentos desaparecieron, a Mm. excepción de uno solo que pude recordar en el año 1999, prácticamente lo volví a reescribir, que se llama Cristina, es una pequeña novela de terror. Entonces ya pues pude ponerle un poco más de técnica, poco a poco le fui mejorando. Y incluso cuando ya apareció lo que era esta novela del Código Da Vinci, la novela esta de Ángeles y Demonios, me encantó tanto, y fue la primera vez que conocí esta técnica de los vasos comunicantes. Entonces cogí mi novela y la volví a reescribir de nuevo, pero
poniéndole la técnica de los vasos comunicantes, que me pareció súper interesante y creo que mejoró muchísimo la novela. Aparte de esto, entonces, ¿cuál fue en tu primer libro que recuerdas haber leído, aparte de todos los poemas líricas y demás, o de igual de lo que va de voz en voz o en la escuela? ¿Cuál es el primer libro o el libro que más te ha marcado en esta primera etapa de la infancia? El libro que más me ha marcado es de Gonzalo Rodríguez Bustamante. Mm. Me gustó mucho también el libro de leyendas más leído de Loja, que es el de Teresa Mora de Valdivieso. Y también un libro que llegó a mis manos también, así mismo por el mismo medio, por mi abuelo, un libro que es de William Brayanes y de Luis Chauvin Hidalgo, que se llama, este libro se llama De Loja con Humor, segunda parte, que se llama Hagamos el Humor. Entonces tenía un humor gráfico hecho por William Brayanes, un gran caricaturista lojano, y tenía una parte vuelta hecha por Luis Chauvin Hidalgo, que en cambio era narrada y era mucho mejor. Entonces, ambas cosas eran muy buenas y este libro me lo releí demasiadas veces, me encantó mucho y prácticamente era uno de los libros que de cabecera míos hasta cuando se me perdió el ejemplar que tenía. ¿Alguna vez has dado clases de casualidad? Sí, muchas veces Sí. he dado clases de lengua y literatura. Eh, Mis pobres estudiantes sufrieron mucho conmigo. Yo era de esos profesores que cuando era profesor de escuela les mandaba a repetir 1500 veces, por ejemplo, varias palabras para que de esta forma ellos tuvieran una excelente ortografía y ahora soy yo malísimo en ortografía. Y eso a qué se Un debió? saludo para mis ex estudiantes. Qué bueno. ¿Tuviste alguna formación? ¿Tomaste algunos cursos para novela? ¿Lo fuiste haciendo a tu paso? ¿Experiencia? Totalmente autodidacta. Sí, he leído muchos libros que me han encantado. Por ejemplo, obviamente me encantaba demasiado El Quijote hasta cuando conocí el libro de Amadís de Gaula. Y Amadís de Gaula me parece que tiene un estilo muy superior al estilo de Miguel de Cervantes. Pero yo creo que la diferencia entre Amadís de Gaula y Cervantes es que en Amadís de Gaula hay ciertos pasajes que están escritos por una mujer muy buenos, como por ejemplo la carta de la señora, bueno, la novia de Amadís, no me acuerdo el nombre bueno, hasta recién me acordé, ahora ya me olvido, siempre estoy en las entrevistas, me olvido. Y en cambio, en el caso de Miguel de Cervantes, él pues es un genio, él hizo absolutamente todo, por eso no vas a encontrar, por ejemplo, una carta de amor así tan profunda como la encuentras en Amadís de Gaula. Cuando la señora Doriana, me parece que se llama, le escribe la carta a Amadís, incluso el principio dice algo así como la flaqueza de mis manos tienden a expresar lo que mi corazón no puede o algo así. Y le empieza a enviar una carta de despecho a Amadís de Gaula que es hermosísima, profunda. Y a mí me hace recordar, por supuesto, también en el libro Cien años de soledad de García Márquez. Hay una parte que también está escrito, me imagino, por la esposa de García Márquez. Lo que pasa es que a veces muchos escritores quizá no ponemos a nuestras esposas a veces ahí y cuando realmente ellas escriben una parte también de nuestras novelas. Por ejemplo, hay una parte que obviamente los que sabemos de estilo nos damos cuenta que eso no está escrito por García Márquez. Por ejemplo, en la novela Cien años de soledad hay una parte me parece que José Arcadio, el hijo de Arcadio Buendía, José Arcadio vivía, creo que era con su hermana, creo que era lo que vivía con ella, cuando Sí, sí, sí. cuando ya regresó del mar y todo esto, lo que era como pirata. Y entonces llega un momento en que la esposa le dice, mira, que esto, que el otro, que los hijos, que así, le empieza a recriminar todos los problemas de la casa, de que no lleva comida y que esto y que el otro. Y dice ahí que, bueno, él se levantó, se fue enojado, llevando una escopeta y trajo dos venados o un venado o algo así, y que desde ahí en adelante nunca faltó comida en la casa.
Entonces, uno cuando ya ve ese estilo se da cuenta que esas son situaciones que a veces vivimos los escritores, porque si nos dedicamos horas y horas a escribir, obviamente en lo económico vamos a tener muchos problemas económicos y eso no solo le pasa a un escritor, sino yo creo a todos los escritores. Esto de escribir es una situación que nos toma muchísimo tiempo y a veces cuando ya son reconocidos los escritores, tienen en cambio demasiado apremio por parte de las editoriales. ¿Y cuál es el problema ahí? En cambio de que a veces sacan ya cosas que no tienen demasiada calidad, pero que ellos saben que se va a vender mucho por el nombre del escritor. Entonces, por ejemplo, hay una novela muy buena de García Márquez que se llama El amor en los tiempos del cólera, pero en cambio esa novela se nota que le falta pulir muchísimo. Pero en cambio, si tú lees, por ejemplo, El coronel no tiene quien le escriba, El otoño del patriarca, lees Cien años de soledad, lees, por ejemplo, la última novela, Memoria de mis putas tristes, te das cuenta que en cambio son unas obras bien hechas, muy, muy pulidas. Crónica de una muerte anunciada, mismo son excelentes. Entonces, ese es un inconveniente de los escritores. Nosotros a veces tenemos que pasar mucho tiempo escribiendo, a veces a veces tenemos que padecer ciertas necesidades, hacer padecer a nuestra familia ciertas necesidades, con la única intención de que lo que tenemos que decir sea dicho. Y a veces ni siquiera es leído, porque, por ejemplo, en mi tiempo, pues con mi esposa, ella prácticamente escribió un libro que se llama ay, perdón, la Biblia del nacionalismo y el Avia Yala, me reniego. Allí nosotros explicábamos todo lo que estaba ocurriendo, por ejemplo, con la política nacional. Estábamos explicando muchas cosas que estaban ocurriendo, por ejemplo, distractores sociales en el Ecuador, en la política ecuatoriana, y las consecuencias que posiblemente iban a ocurrir. Y mientras iban ocurriendo, nosotros íbamos escribiendo el libro. Y cuando ya después la situación explotó, ya todo se notó, ya nadie pudo detener lo que ocurrió, pues lastimosamente hubieron revueltas en el país, murieron más de 20 personas, como 22 personas en las revueltas en contra del gobierno nefasto que tuvimos en el 2017 y 2018 y esas épocas. Y aunque nuestro libro nunca prácticamente no fue leído por mucha gente, pero nosotros allí tratábamos de expresar y de advertir a las personas lo que estaba sucediendo. Entonces, esto es lo que vivimos prácticamente los escritores, aparte de ponernos a veces en peligro, muchas veces o muchísimas veces por las cosas que expresamos, a veces por las verdades que tenemos que decir y que no podemos guardárnoslas. Em, Vamos a, digo, ahorita que te escucho hablar, me parece que tienes una perspectiva de género un poco más trabajada, precisamente por hablar de García Márquez, entre otras cosas, y hacer mención de la mujer en el trabajo, ¿no? En general de algunos escritores, me parece muy interesante. Em, ¿Cómo desarrollaste esa perspectiva? Porque me imagino que es un proceso que puede ser a veces difícil de ver o fue intuitivo, escuchas, te informas. ¿Cómo llegas a ese proceso? Bueno, prácticamente lo único que te puedo decir es que tengo una gran mujer y mi esposa es mucho más inteligente que yo, es una gran mujer, una mujer muy emprendedora, es una mujer muy inteligente, es una líder nata, es una persona que investiga muchísimo, es una persona con la que hacemos un buen equipo, que siempre estamos ahí mano a mano y sería no sé qué sería, sino una traición de mi parte, obviamente, no nombrar ni no tomar en cuenta, obviamente, eso. Entonces, prácticamente los libros que hacemos los hacemos juntos siempre. Qué interesante y bueno, felicidades y qué bonito que puedas compartir algo así. Em, Hablando de la situación política que atraviesan en Ecuador, últimamente, bueno, lo que yo he podido revisar es que atraviesa una situación política, pero que es bastante, digamos, le llaman bastante contenida, ¿no? ¿Tú cómo lo percibes y desde dónde lo percibes? Me refiero a actualmente en qué trabajas y cómo te mueves en esta discursividad, ¿no? De hablar de la política, porque
Ya que mencionas que escribes sobre lo que ves, pues quisiera ver desde dónde, ¿no? En ese sentido. Bueno, yo soy un nacionalista nato. Lastimosamente la gente esto lo confunde con, dice, ah, no, es que tú eres de Hitler y bla, 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 y la gente lo tiene a Hitler como un ser malvado que mató a 6 millones de judíos y un montón de situaciones. Sin embargo, yo soy nacionalista real. eh, Jamás he pertenecido ni me he acercado siquiera a ningún tipo de grupo neonazi ni ninguna de estas situaciones, peor estos que se hacen llamar hispanistas, pero sigo llevando mi nacionalismo totalmente en la sangre. Entonces, desde mi punto de vista nacionalista, no hay derecha, no hay izquierda, no hay centro, simplemente hay un grupo de gente que se está aprovechando de la ignorancia política de la mayor parte de personas, alimentan esa ignorancia política y al mismo tiempo compran ciertas conciencias indígenas, compran ciertas conciencias mestizas para tratar de ellos aumentar su valor como grupo político y terminamos lastimosamente siempre en el mismo lugar o peor que antes. Esa es nuestra perspectiva como movimiento político Avia Yala, y lo que tratamos de hacer es ayudar a la gente que abra los ojos, ya sea por medio del ensayo, como la Biblia del Nacionalismo en el Avia Yala, que es el libro que escribió mi esposa. Eh, También, por ejemplo, en la novela María Emilia, que es la mía, y en el poema épico a la Avia Yala, que es un trabajo muy grande que estamos haciendo de muchos años. Y tratamos eso, tratamos de que la gente pueda ver un poco más allá y sea un poco más crítica. No necesitamos que nos crean a nosotros, simplemente que sean más críticos con lo que ocurre. Entonces, que puedan ya poco a poco darse cuenta cuáles son los distractores sociales que nos ponen, como por ejemplo un partido de fútbol muy genial, por decirte, entre la selección de Ecuador y los campeones del mundo que hubo recién. ¿No es cierto? Pero, por ejemplo, cuando ocurren ese tipo de eventos, todo el mundo está pegado al televisor, pero nadie sabe, por ejemplo, nadie ve las noticias pequeñitas que aparecen en algún diario, muy sencillas, como por ejemplo, asesinaron a un guardia del presidente de la República, pero dice que aparentemente se suicidó. O en otros casos, por ejemplo, aparece, por ejemplo, Ecuador firma carta de intención del FMI o los miembros del FMI vinieron a visitar al país y cosas así, en un lado muy pequeñito que prácticamente nadie se entera, pero 2, 3, 4 años después, en cambio, cuando ya eso eclosiona, se pierden miles de millones de dólares, todo el mundo entra en pánico, ocurren muchísimas catástrofes políticas y sociales a nivel nacional, y ahí la gente recién despierta, pero siempre ya es tarde. Y lastimosamente no hay cómo despertarlos porque están enamorados, ese momento están pensando en la selección de fútbol, están pensando ese momento en que tal medallista olímpico ganó tal medalla olímpica, están pensando en que Carapaz ganó la vuelta en Italia y cuestiones así, o que en el Chito Vera va a ganar un evento internacional, un campeonato, cuestiones de ese tipo. Nosotros nos Eh, hemos dado cuenta, incluso, perdón, yo digo, por ejemplo, cuando estás en ese tiempo es posible que incluso debamos participar en un taller, en un concurso de literatura, porque como al gobierno le interesa, por ejemplo, ese tipo de cuestiones para ocultar, es posible que tal vez hasta un escritor ecuatoriano termine ganando un gran premio literario solo para tenernos así embobados cuando ocurra eso. y en cuanto a la difusión de sus obras, ¿cómo lo han hecho? Digo, entendiendo que a veces estas cuestiones políticas no son tan visibles para el resto, que solo a veces las entiende quien las vive, pero en su caso, ¿cómo han podido difundir sus ensayos, sus libros o lo que tienen? ¿Publican en revistas, periódicos o lo hacen con sus conocidos? ¿Cómo es ese proceso? Ya, no, No, adelante, no pasa nada. bueno, primero pues los publicamos en Amazon para que la gente vea que está publicado en el tiempo que tiene que estar publicado. Incluso, por ejemplo, la Biblia del Nacionalismo en el Avia Yala es un libro que, por ejemplo, la primera parte tiene 500 páginas con fotografías y todo, y nosotros le íbamos actualizando. A veces después de 2 meses ya sacábamos la siguiente edición, ya actualizada, aumentada, y así, y le íbamos subiendo a Amazon. Yo, por ejemplo, me encargaba de darles, por ejemplo, a los líderes de las
corporaciones que hay aquí, sociedades, por ejemplo, indígenas y todo. Al principio siempre yo soy muy, como soy muy neófito en el asunto, creo en todo el mundo. Y después, por ejemplo, me fui acercando, por ejemplo, a un partido político indígena aquí, después de que me acerqué a otros partidos políticos, cuando vi que me fueron mintiendo en un lado, cuando vi mentiras en otro, cuando después me metí a donde los indígenas y vi mentiras, cuando luego aconsejaba en las reuniones de la CONAIE a nivel nacional y les decía, no, aquí lo que tenemos que hacer es quizá esto para que no ocurra esto y cosas así. Fue como hablar a nadie, como hablarle al viento quizá y luego cuando ya explotaba todas estas situaciones, yo creo que hasta ellos mismos sacaban partido porque me morían 22 personas, pero la imagen que se hacía pública era de los líderes, de aquellos líderes que todavía siguen en la CONAIE, en estos grupos el día de hoy. Y fui yo así viendo que quizá iba sembrando en el mar, no iba a haber ningún fruto algún día, pero trataba de hacerlo. Actualmente, en cambio, a partir de una hermosa entrevista que me hizo el doctor Galo Guerrero, quien le envío un afectuoso saludo desde aquí este día. Entonces, él me dice, bueno, nosotros cuando escribimos un libro queremos que se lea, ¿por qué usted no quiere que se lea aún? Le digo, bueno, nunca he hecho publicidad de mis libros, solamente una vez lo subía en el estado de WhatsApp y paré de contar y así mismo era. Entonces, después fui a pensar un poco más en la difusión y empecé a buscar ya editoriales. Al principio pues fue un poco duro, solo una editorial creyó en mi trabajo, la editorial SK. Un saludo y una gratitud enorme para ustedes, para el señor Stalin Pasiche, un gran editor lojano, un gran editor de verdad, porque hay otras editoriales que tú sabrás que envías un libro, pero a veces te dicen, no, esto hay que corregir por aquí, por acá, pero a veces no lo hacen con buena intención, sino más bien lo hacen desde el punto de vista de otro escritor que no se siente conforme. Entonces, Stalin Pasic es un gran editor porque él no es escritor, entonces él se vale de otras personas para que le digan si esto vale o no vale. Bueno, y después de eso fui golpeando puertas de otras editoriales independientes. Es así que golpeé 300 puertas, no me avergüenza decirlo, prácticamente golpeé 300 puertas, recibí 31, eran 29, recién ya recibí dos más, 31 positivos, personas que quisieron publicar la novela María Emilia, Entre la verdad y la tristeza, y eso me dio a mí ya la seguridad de darme cuenta que realmente es un libro que importa, realmente es un libro que abre puertas, es un libro que, aunque escribí creo que 10 libros anteriores a ese, pero ese libro fue el que permitió que se abriera esta barrera, ¿no? Actualmente, pues también lo envié a otras editoriales grandes. Estoy esperando a ver si en algún momento me paran bola, como decimos aquí los ecuatorianos. Y si no, pues al menos estoy contento de que en varios países, 29 editoriales diferentes nos hayan abierto las puertas. Eso me ayudó a tener la seguridad de poderme acercar a medios de comunicación, a algunos medios independientes, sobre todo, que es lo que más me interesa, porque somos más nacionalistas mientras más independientes somos. Entonces, a podcasts, a este tipo de eventos virtuales, y me fueron abriendo las puertas porque encontré grandes personas, así como tú, que están dispuestas a echarnos una mano a los escritores que no somos de esa cúpula que todo el mundo conoce de celebridades. Creo que tocas puntos muy, digo, son importantes, son sensibles y a veces creo que en general la sociedad todavía estamos como muy renuentes a entender muchos conceptos y muchas cosas. Veo una perspectiva así bastante nacionalista, pero con el sentido de patria, de arraigarse a la tierra, ¿no? Me parece que es un aspecto muy importante que justamente a nuestra generación, me parece que tanto tuya, pero más a la mía y a las que vienen. En México, por ejemplo, tenemos un problema muy, muy grande en cuestión de pensiones, en cuestión de poder retirarse dignamente de trabajar, de poder adquirir una casa, por ejemplo, y mucho tiene que ver con este aspecto de que dejamos de cuidar la patria, es decir,
nuestras propias leyes, las dejamos que actúen en contra, ¿no? De nuestro propio bienestar. Y bueno, son muchas situaciones muy complicadas que tienen que ver con el capital, con el capitalismo. Me parece muy interesante esta perspectiva y también el hablar de cómo solo algunos escritores están o pueden adentrarse a estos mundos. Me parece que en general es cuestión de, como tú lo has hecho, tocar puertas y tener amigos en el medio, y aunque todos pensemos que todo es por, digamos, ser eh, es un buen escritor, pues mucho tiene que ver con quién nos relacionamos, y en el camino vamos puliendo, ¿no? Todas estas habilidades. Em, bueno, háblanos un poco de tu novela, de María Emilia, entre la verdad y la tristeza. ¿De dónde surge la idea? Que más o menos creo que voy entendiendo cuáles son tus intereses, pero háblanos un poco de ella para, ahora sí, diríamos, véndenos tu novela, ¿no? Bueno, excelente. Muchísimas gracias por esto, esta hermosa pregunta. La novela María Emilia entre la verdad y la tristeza, pues bueno, para darles un poquito de anécdota, nace de una pobreza fatal, porque estábamos justo nosotros, creo, empezando la pandemia y estas situaciones, y todo el mundo hacinado, y en este momento, pues, bueno, con mi esposa también queríamos comprar los regalos de Navidad para nuestros hijos, y le escribimos como una especie de salida económica para lograr ganar un concurso literario pequeño. Y, y dijimos, bueno, con esto vamos a ganar posiblemente, y posiblemente saquemos dinero para pasar las Navidades. Lastimosamente no gané. No hay nada de malo en eso, pues porque la novela la escribimos, verá, más o menos tomamos un mes empezando así como escribiendo, más o menos como estoy ahora, pero ya llegó los últimos días, cuando ya faltaba una semana más o menos, y ahí sí le aceleré día y noche, y tomando café o como sea, pero tratando de no dormir. Y ya los últimos 3 días fueron fatales. Escribe, 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 tanto así que se cerraba, por decir, esto fue en el concurso de la Casa de la Cultura, Núcleo de Loja. Se cerraba el concurso a las 4 de la tarde y nosotros llegamos a las 4:05. Pero antes de llegar, ¿qué fue lo que hacía? Yo estaba escribiendo los últimos capítulos, y le daba a mi esposa el archivo. Ella iba, hacía imprimir, ya le hacía los huequitos para anillar. Mientras tanto yo seguía escribiendo y seguía enviando para imprimir ese momento. Le anillamos enseguida los originales, y fuimos enseguida a dejar con 5 minutos de atraso. Y bueno, por suerte nos recibieron. ¿Qué pasó? Pues escribimos una novela al apuro, 80 páginas apenas, algo mucho menor de lo que tenemos ahora, y no ganamos. Pero, ahí viene el pero. Un gran amigo escritor, que es el doctor Carlos Carrión, mi maestro en literatura, que siempre le voy a reconocer toda esta labor que ha hecho por mí, todo este apoyo que me ha dado. Pues él había sido jurado, había sido porque yo supe después del fallo del concurso. Obviamente perdí el concurso, como te comento, pero me fui a preguntarle, digo, ¿qué le pareció? Entonces él me dice, ¿ha sido suya la novela? Le digo, sí. Entonces dice, ya, me gustó mucho esta novela, tal cosa, tal cosa. Y en un día, pues después me envió un informe de lectura que había enviado a los miembros del concurso, donde decía, esta novela tiene problemas en el uso de los verbos. De hecho, eso aprendí después, en el uso de cierto tipo de verbos que se emplean en las oraciones subjetivas, que es como que yo digo de un libro de estilo que me regaló de Grijalbo. Era como quien dice lo máximo, ¿no? Lo más difícil de aprender, lo que muy poca gente o muy pocos escritores realmente se ponen a estudiarlo. Y bueno, eso me prestó ese libro, porque también una vez en un encuentro, conversando en su casa, me dijo, no, es que mire, esto es de aquí, esto es asado, y me iba hablando de un poco de teoría literaria, de teoría que la verdad no se me quedaba en mi cabeza, porque era demasiada información.
Y bueno, pero luego con la práctica fui aprendiendo a manejarlo. Entonces decía, tiene estos problemas, pero es una gran máquina de thriller. Me fui a la editorial de él mismo, no, bueno, él no es editor, sino a la editorial donde se publican los libros de él, y les dije, bueno, aquí tengo una novela que Carlos Carrión, el doctor Carlos Carrión, le dio pues un buen comentario, y entonces dijeron, bueno, tráigale para ver, la hicieron ver con otros escritores, porque obviamente yo era novato, totalmente nuevo, y entonces la gente fue diciendo, ah, sí, Antonio Campoverde sí lo conocemos porque escribe cuentos de terror, de hecho había estado perdido muchos años, creímos que no, que ya no escribía, y entonces le fueron dando luz. Después de 3 años de pulirla, porque yo reescribo a veces las cosas muchas veces, después de 3 años de pulirla prácticamente al apuro, porque si me hubiera tomado unos 2 años más pulirla bien, después de 3 años de pulirla, se imprimió el año pasado en abril del 2022. Sale a la luz la novela, no se hizo lanzamiento nunca, pero en cambio se empezó a ver que la novela empezó a sonar y, y ahí parte. Y como les digo, ¿de qué es lo que yo cuido en esta novela? En esta novela cuido el fondo más que la forma, aunque la forma la he pulido mucho para tratar de generar un producto de calidad para el lector, y quizá te habrás dado cuenta de eso. Pero, ¿qué es lo que cuido más? El fondo. Sí, por ejemplo, hay muchas cuestiones, por ejemplo, artículos y cuestiones legales que son reales, que es realidad aquí en el Ecuador. Y lo que tratan es de ver, por ejemplo, qué tan fácil es a una persona inocente culparla y prácticamente acusarle de un crimen que nunca ha cometido, como puedes acusar en este país de asesinato, puedes acusarlos de violación, puedes acusarlos de cualquier delito que quieras a una persona inocente y lastimosamente siempre va a perder esa persona, por más inocente que sea. Entonces, eso se trata de demostrar en la novela, aparte de dejar ver un poco qué es lo que está sucediendo en los niveles bajos. Por ejemplo, una cosa es escribir una novela indigenista muy famosa como la que hace, por ejemplo, aquí Juan Leumera o Luisa Martínez, pero personas que nunca conocieron la pobreza, ¿sí? En cambio, yo soy una persona que he ido a hospitales públicos, yo soy una persona que conozco lo que ocurre a veces allí, soy una persona que uso taxi, uso bus, entonces yo puedo expresar lo que está sucediendo en los círculos bajos. Lastimosamente, la mayor parte de escritores que venimos, digamos, de este estrato social, se nos hace muy complicado llegar a tocar puertas porque te las cierran, lastimosamente. Por ejemplo, hay un cuento, por darte una idea. Lo envié a una revista importante del Ecuador, que es una de las revistas, aparentemente la mejor revista cultural del país. No voy a decir su nombre porque no vale la pena. Y, y traté, por ejemplo, viendo la revista mismo, traté de hacer un artículo, puliéndole lo máximo posible, reescribiéndolo más de 20 veces, haciendo que el artículo quede mejor que la calidad de la mayor parte de escritores de ellos, y luego lo envié. Y aparte de eso, también les dije que si podían reseñar mi novela, y de hecho me dijeron que sí, que me prometían eso, ¿no? Cuando luego vieron que el tipo de mi novela es nacionalista, que mi novela no iba de la mano con este sector capitalista y todo eso, pues porque el dueño de la revista es el dueño de uno de los bancos más grandes del país. Entonces sencillamente dijeron, no, ¿sabe qué? No vale porque la calidad suya no sirve. Como quien dice, nosotros tenemos cosas de muchísima mejor calidad. Y dije, bueno, cogí este cuento, el cuento se llama Si es que ¿cómo se llama? Si es que García Márquez hubiera llegado a mi taller de literatura, se llama el cuento. Cogí este cuento y bueno, lo envié a otras revistas y prácticamente se ha publicado en todas, en varios países del mundo. Me han abierto las puertas. Muchísimas gracias a todas esas revistas independientes que, así como tú, Carla, nos han abierto las puertas y han permitido que se publique, por ejemplo, este cuento. Y dan cuenta, pues obviamente, que cualquier persona puede ver que existe ahí un trabajo que esmerado y que no hace falta, pues, que nosotros nos echemos a morir porque nos cierra la puerta
una, una revista que es muy famosa porque pertenece a una élite, pues que gastan miles y cientos de miles de dólares en publicidad, sino es aquí en los medios pequeños donde realmente existe muchísima calidad, pero lastimosamente tenemos que ayudarnos entre nosotros mismos por la difusión, por esta misma situación de que no tenemos esa cuestión económica que nos ayuda a generar ese nombre de boom latinoamericano, de boom literario que a veces solamente es una pantalla, que a veces ni siquiera es real, que si nos ponemos realmente a analizar de forma crítica, vamos a darnos cuenta que no es más que simplemente es publicidad nada más y que en algunos casos, pues, como somos muy novatos, porque yo también fui, y entonces cuando yo veía el nombre por decir de alguien, no, es que este ganó tal premio, no, es que este sale en tal revista, entonces debe ser muy bueno, es que a lo imprime tal editorial. Pero después, ya analizando las cosas, ya me di cuenta que la cosa no era así, no iba por ese lado. Me di cuenta que, por ejemplo, los concursos se ganan cuando tienes amigos en el jurado. Me di cuenta que esa es la mayor parte de concursos, se ganan de esa forma. Me di cuenta que si es que tienes amigos en la editorial, que es una editorial grande que genera un concurso y tienes amigos en el jurado, es muy fácil ganar cualquier concurso. Me di cuenta que todos los novatos que no saben de literatura o que no saben de poesía y eso, se van a reír de ti si es que dices esto no tiene tanta calidad, porque ellos mismos no saben reconocer lo que es calidad y lo que no es no, y lo que no es calidad, sino simplemente lo que es más famoso y lo que es menos famoso. Entonces, eso es. Entonces dicen, por ejemplo, pero ¿cómo no va a ser bueno si ganó tal premio? Pero ¿cómo no va a ser tan bueno si es que apareció en tal revista? Pero ¿cómo no va a ser bueno si hasta en la televisión lo sacan? Entonces, esa es la mentalidad del latinoamericano, creo. No creo que solamente en Ecuador pase eso, creo que es el latinoamericano en general. Y ahora, Justo, sí, en que muchos, me sí, sí, gustaría agregar, Antonio, a eso para que no se me vaya también, y para que tomes un poquito de agua, porque ya vi que te apasionas mucho. Em, Creo que es un buen punto como sabemos, para pertenecer a estas grandes élites de escritores, no solamente basta con tener estudios, porque a veces pensamos que saliendo de tal estatus económico, llegamos, no sé, a la licenciatura, estudiamos literatura hispanoamericana, estudiamos literatura inglesa, y muchas veces, como en México, y como bien comenta Antonio, creo que es muy de Latinoamérica, intentas llegar a ciertos, digamos, a ciertas zonas de escritores para que ellos mismos te reconozcan, pero eso no significa que no haya un mejor escritor, que no haya estudiado literatura fuera de esos círculos, ¿no? Sino que el estudiar de alguna forma te puede abrir paso, pero si no eres de una universidad en específico, en el caso de México, podría tener que ver con la Universidad de Guanajuato, Universidad Autónoma Nacional de México, es decir, salir de ciertos lugares, de ciertas instituciones, pues eres menos reconocido, o si no te topas con también ciertas academias. La mayoría de los escritores al día de hoy salen de ciertas academias que entran a los concursos y que los que ganan el concurso ya saben más o menos a quién va a ir, digamos, dedicado ese concurso, porque ya se conocen, dentro del medio se conocen bastante bien. Entonces me parece muy importante también marcar eso, ¿no? Que hay una trayectoria y a veces se apela más a la trayectoria que a la calidad de la literatura, que hoy en día es muy difícil, entre tanto, determinar la calidad de la escritura. Creo que sí es un problema que muchos nos damos cuenta y sobre todo cuando queremos, como Antonio, publicar, es muy, muy difícil encontrar espacios y me parece también importante, ¿no? Esa parte de buscar con quién puedes accesar a este tipo de información, a dejar tu revista, tu libro, etcétera. Aparte de esto, eh, digo, para ir abonando ya un poco hacia el cierre de esta pequeña entrevista, porque creo, Antonio, tienes mucho que decir, ojalá nos toque hacer una segunda charla contigo, muchísimas eh, gracias. pero ¿qué le recomendarías? Ya nos has contado un poco de esta lucha, ¿no? Tanto interna como externa, el ego, el que
que te digan no, no eres bueno, o esta novela no, no procede, ¿no? Ante los estándares, etcétera. Pero ¿qué les recomendarías a las personas jóvenes o no tan jóvenes? Porque habemos muchos que iniciamos tarde, ¿no? También en esta carrera. Pero ¿qué recomendarías para publicar, para escribir? Creo que una técnica que utilizaste muy, muy buena es Amazon, ¿no? Que también he publicado en Amazon con alumnos y demás. Creo que es una muy buena técnica, pero ¿qué más nos puedes recomendar, Antonio? Bueno, te comento primero, pues antes que nada, soy vendedor. Y bueno, la novela, por ejemplo, María Emilia, entre la verdad y la tristeza, pues habla de un tema muy importante que es de una niña que asesinaron en mi ciudad y que esta niña, pues, lastimosamente sirvió para que un gobierno nefasto ganara unas elecciones de una consulta popular que no debería haber ganado. Y aparte de eso, pues lo hicieron famosísimo al evento a nivel nacional. Bueno, eso sirve para decir, por ejemplo, ah, ya, esta novela habla sobre tal caso, entonces la gente, ah, bueno, entonces ya sé, o buscan en internet. Entonces, claro, coger un caso importante o un personaje interesante de la historia es bueno, es muy bueno para escribir. Ahora, perdón, ahora, ¿cuál es el asunto después? Como yo te digo, soy vendedor. En las ventas yo aprendí la ley de probabilidades, que mientras más personas visites, más probabilidades tienes de ganar. Después de que fui vendedor, pues aprendí recién tuve, como quien dice, mis primeras novias, entonces utilicé la misma técnica, buscaba novias y así mismo también las que iba, algunas me decían que sí, otras me decían que no. Entonces, esa misma técnica en un momento, pues la empleé aquí y dije, bueno, voy a agarrar, por ejemplo, buscar, a ver, todas las editoriales bueno, en Ecuador no he buscado porque prácticamente la primera editorial que me abrió las puertas fue a la primera que asistí, a la DCK Editorial. Pero ya en otros países dije, bueno, a ver, ¿cuáles son las editoriales que hay en Colombia? ¿Cuáles son las que hay en Perú? ¿Cuáles son las que hay en Chile? ¿Cuáles son las que hay, por ejemplo, en El Salvador, en México? Y a todas, taca, 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 fui escribiendo. Algunas me dijeron, no, lo que pasa es que nosotros solo publicamos poesía. Otras me dijeron, no, es que solamente lo que buscamos fue, publicamos otras cosas. Incluso alguna me dijo, disculpe, pero nosotros somos una editorial de juegos de mesa, para que veas, o sea, cogí y envié a todas las que decían editoriales. Entonces envié, pero a mí, ¿qué es lo que me interesa? Que todo el mundo que pueda lea la novela, todo crítico, todo lector, todo editor que pueda la lea. Esa fue la primera opción. Entonces recibí muy buenas críticas, recibí también personas que dijeron, ah, sí, me gusta muy mucho. Otras personas me dijeron, ya, bueno, te envío un contrato. Habían contratos que decían, por ejemplo, que querían la exclusividad de la novela en todos los países que existen y en los que van a existir. Y cuando uno va y visita esas editoriales, ve que solamente funcionan en unas ciertas ciudades de un cierto país, entonces uno no puede hacer eso. Así que también tiene que estar uno pilas como escritor para no dar esta exclusividad para después estar sufriendo, porque después van a sufrir mucho si hacen esto. A veces por las ganas que tenemos de publicar, tendemos a caer con la primera editorial que nos abre las puertas. Entonces, al tener varias posibilidades, ya nos damos cuenta primero que lo que escribimos vale la pena publicarse, porque nos van a poner comentarios, van a decir, no, si está buena, o hay que arreglarle esto, el otro, o porque tiene esto, y cosas así. Entonces, eso nos da a nosotros la seguridad de saber qué producto tenemos. Lo segundo es de que decimos, bueno, entonces ya sé que tengo un buen producto, pero soy un desconocido. Entonces, en mi caso, yo digo, yo soy capaz de regalarle a la novela, no me importa que no se venda, ¿qué es lo que a mí me importa? Que haya difusión. Porque lo que tú dices, por ejemplo, ¿qué es la trayectoria? La trayectoria es una difusión que la gente conoce. Porque yo antes escribí 10 libros, los puse en Amazon, no me compraba nadie y no tengo trayectoria, sino más para algunos escritores que me conocían en mi ciudad y que obviamente eran buenos escritores y apreciaban mi trabajo. Pero entonces, te digo, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Difundirlo. Pero, por ejemplo, hay, por ejemplo, ciertos escritores también que, por ejemplo, escriben, por decirte, un poema todos los días o dos, tres poemas diarios y envían a un mismo medio, a dos, a tres medios y ya. Pero ¿cuál es el problema de eso? De que a veces tu nombre se escucha, ¿no? Ah, ya, eres tal, eres tal, eres tal. Pero no hay nadie que diga, por ejemplo, yo voy a copiar este poemita y le voy a dedicar a mi enamorada. Yo voy a copiar este poemita y lo voy a poner así.
En cambio, yo he copiado de muy buenos autores que no son tan conocidos para dedicarles pues a mis novias antes en mi juventud. Partecita se iba recortando, iba armando un Frankenstein, como dicen, de una partecita de un poema, de otro, y le iba poniendo bonito y le dedicaba algo pues a mi novia. Pero, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Eso, tratar de buscar la calidad. Lo que dijo Cortázar, las editoriales vienen después, llegaron después en el tiempo de Cortázar. No es de que él tuvo un montón de palancas. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Buscar la calidad y la calidad. Yo, por ejemplo, puedo decirles, yo no me avergüenzo de decir, por ejemplo, que a un poema, por ejemplo, los primeros versos que de un poema, por ejemplo, que corregí, los corregí 398 veces. Y asimismo, pienso, si pudiera corregir a todo el resto. Pero por ejemplo, un cuento lo reescribo nuevamente, tratando de buscar nuevas palabras y de mejorarlo y todo, unas 21 veces, sí, pues posible unas 30 veces. Llega un momento en que se vuelve demasiado literario y ya se vuelve medio pesado y dice, no, pero me quedo con la número 18. Pero otra cosa es escribir un cuento, corregirle por ahí, tacharle algunas cositas que creemos que ya está y después volverle a tachar, dejar unas frases cortas, rápidas, pero que al mismo tiempo no te llenan, no le llenan al lector y decimos, bueno, esto ya está y enviamos y después decimos, ya somos buenos escritores. Y si alguien nos dice, mira, pero esto no vale, nos enojamos, nos sentimos mal y queremos gritar. Pero no, cuidemos la calidad y eso nos va a ayudar a que nos abran la puerta. Yo tengo la idea de que, por decirte, me abren, por ejemplo, las puertas ahora. Mira, primero, escribir, corregir, escribir, corregir, reescribir, ¿no? Después, busco lo que es, por ejemplo, las editoriales. Chévere. Ya pude publicar en una editorial, bacán. Ya se puede decir que lo que tengo es calidad. Donde, aunque sea donde me den espacio para publicar, aunque sea gratuitamente, aunque sea para distribuirlo gratuitamente, lo voy a hacer, no importa. Ahora bien, ya sé que tengo calidad. Puedo participar quizá ya para un concurso o alguna otra cosa. ¿Ya? Pero ahora ya tengo por ejemplo, un cuento. Ahora sí, bueno, vamos a difusir a la campaña de difusión. Entonces, ¿qué hago? Busco, como en el caso tuyo, por ejemplo, me comunico contigo, me comunico con otro medio, me comunico con otro medio, con otro medio, con otro medio, y se van a abrir las puertas. Entonces, lo que pasa es de que ya tú ves que ya Antonio Campoverde publica, aunque digan, pero el único cuento que tiene es lo único que publica. No es eso, sino que trato de que si escribo algo bueno, de que se difunda. Entonces ya escribo en un lado, envío a otro, a otro, a otro, a otro, entonces ya se va publicando. A veces, por ejemplo, hice un poema para mi esposa y lo estaba publicando así mismo en varios lugares y después mi esposa me dijo, pero este poema está muy chimbo, chimbo decimos aquí nosotros malo, está muy chimbo para ser internacional. Entonces digo, ay, ya, entonces ahí nomás, no le demos más difusión a esto, démosle difusión a lo que sí vale más y después vuelvo a reescribir, aunque sea otro poema diferente y que quede mucho mejor y lo podamos hacer más internacional. Entonces yo creo que cuando un momento ya llegamos, por ejemplo, a un momento en que todos los círculos pequeños nos conocen, va a llegar en algún momento a oídos de círculos más grandes, porque eso va a pasar. Y cuando ya se den cuenta de eso, ya quizá posiblemente ya no sea tan fácil cubrirme y decir, no, es que este no vale, porque ya, pues, por decirte, hay unos 50 editores, por ejemplo, pequeños, de editoriales pequeñas que dicen, por ejemplo, esto está bueno, esto vale la pena, y si una editorial, una revista te niega y te dice no tiene calidad, ya no te afecta, porque ya sabes que fuiste aceptado por personas que saben, y ya te das cuenta que allí hay otros intereses políticos, hay otro tipo de cosas que quizá no te permiten a ti entrar dentro de ese círculo. Y asimismo, como te digo, esto es una campaña ahora de difusión, entonces buscar, por ejemplo, asimismo varios periodistas, la ley de las probabilidades. Y en todo lo que haga, pues voy a trabajar asimismo, la ley de las probabilidades. Creo que has dado un cierre matemático totalmente. Digo, nos fuimos por el lado de la escritura, pero sí, me parece un muy buen mini manual para empezar. Muchas gracias por compartirnoslo, porque no creo que eh, cualquier persona también se atreva a compartir todos estos pequeños conocimientos uno a uno. Cuando ya lo ves en retrospectiva, la verdad es que es muy grande lo que nos acabas de compartir. Y muy realista, me Gracias. parece, ¿no? Muy realista. Bueno, Antonio, estamos terminando nuestra pequeña sesión. No sé si desees añadir algo más. Primero, reitero, muchas gracias por estar aquí. La verdad es que deseo que te vaya muy bien y que sigas publicando y que en algún momento podamos volver
a tener una conversación y por otro lado que nos mandes el cuento que mencionaste, porque seguramente van a salir en algún comentario u otro. El cuento, voy a poner tu libro y todo lo que tú nos quieras enviar para compartir, comprar, sean libros anteriores o no. Me parece interesante y que hay personas que nos interesa ver todo tipo de libros, ¿no? No solamente lo que podríamos llamar literatura editorial, ¿no? O súper reconocida, sino que hay otras cosas en el mundo y que es bueno revisar todo, ¿no? Creo que eso es algo bien importante. Bueno, ahora sí, Antonio, ¿algo más que desees añadir para Sí, finalizar? por ejemplo, mire, ahí tengo un amigo del taller Rajatabla que se llama Andrés Angulo. Andrés Sebastián Angulo Núñez. Te mando un saludo desde aquí, Andrés. Es mi hermano prácticamente en muchos de los proyectos que hemos iniciado con él, audiovisuales, hemos hecho cortometrajes y todo. Por ejemplo, él tiene un libro de poesía muy bueno, poesía que se nota que ha corregido bastante. También tiene una novela que se llama Bajo mi cama y Pupilas Angulares se llama su libro de poemas. Si quieres, te lo puedo enviar también. Por ejemplo, este poema, por ejemplo, y esta novela son libres de copiar, libres de plagiar, totalmente lo regala prácticamente su libro al mundo, algo que está muy bien. También es muy conocido por su banda de rock, que se llama DDT. Pero como te comento, esto trata de demostrar de que hay grandes escritores. Y lo que yo te quise decir hace un rato, por ejemplo, yo me metí a muchos grupitos pequeños, prácticamente de escritores desconocidos, y que la gente o los grandes escritores o medianos escritores a veces creen que tiene muy poca calidad porque son libros son grupos que dicen, por ejemplo, Convención Internacional de Escritores, Poetas y Artistas, o dicen, por ejemplo, Tertulia Internacional de Escritores, y hay escritores de todas las partes del mundo. Entonces yo me metí a varios grupos de estos, y entre todo lo que he ido encontrando, por decirte, de 150 poemas, encontré de dos autores diferentes que son hermosos poemas. Yo creo, por ejemplo, de una literatura, por ejemplo, una lírica, por ejemplo, que casi le iguala a la lírica de Medardo Ángel Silva, que es quizá el mejor poeta lírico que nosotros tenemos en el Ecuador. Entonces, mira, deberían ser muy reconocidos. ¿Cuál es el problema? Que no están quizá en los círculos donde se aprecia esa publicidad o se puede obtener la publicidad que ellos necesitan. Entonces, yo lo que les recomiendo a la gente es que busque, si quiere buena literatura, busque en estos grupos pequeños, va a encontrar grandes escritores y muchos escritores que también no tienen miedo ni pena de dar un consejo, porque otros escritores les van a decir, no, yo, por ejemplo, bueno, con justa razón, hay unos que de verdad y otros que no. Por ejemplo, algunos van a decir, yo nunca corrijo. Hay unos que realmente son muy buenos y no necesitan corregir. Hay otros que corrigen, pero cuidado, vayan a saber qué técnica de corrección yo utilizo. Sí, entonces no tienen miedo, no quieren que nadie conozca. Yo, en cambio, tuve un gran maestro, el doctor Carlos Carrión Figueroa, le mando aquí un saludo. Él escribió, por ejemplo, muchas novelas acerca de lo que es la migración, qué es lo que le sucede a los migrantes de Ecuador cuando van a España, cómo sufren en España, cómo sufren en Estados Unidos, cómo son tratados. Por ejemplo, en una novela de él dice que y son realistas, son historias reales. Por ejemplo, alguien le dice, bueno, si quieres que te contrate, primero tienes que caerle bien a mi perro. Si le caes bien al perro, yo te contrato, si no, no. Entonces el perro tenía la decisión de contratar o no contratar a un migrante. Por ejemplo, esta historia es tan profunda y tan buena, esta historia. Por ejemplo, se llama El tren de los amantes, te la recomiendo, pero recomendadísima. Por ejemplo, trata de una persona que tocaba y cantaba muy bien boleros y todo, pero le tocaba trabajar en España cuidando un perro y dice que, por ejemplo, en los inviernos de allá de España no le daban, por ejemplo, calefacción. Era una estupidez para un sudaca pedirle a este señor, que era un notario muy rico allá en España, pedirle que le ponga calefacción. Entonces, ¿qué es lo que él tenía que hacer? Agarrar el perrito, irse a dormir con el perro y de mañana, antes de las 5 de la mañana, sacarlo al perro y llevarlo a su perrera para que el dueño no se dé cuenta que está durmiendo con el perro. Y esto lo hacía para calentarse un poquito porque el frío era terrible. Entonces, mira, estos grandes escritores. Por ejemplo, Carlos Carrión, te comento que es quizá el mejor, o si no es el mejor, es uno de los mejores escritores latinoamericanos contemporáneos, pero prácticamente no es tan conocido. Es el doctor Carlos Carrión Figueroa. Tiene unas novelas hermosísimas, La seducción de los sudacas. Tiene, por ejemplo, esta gran novela que se llama El deseo que lleva tu nombre.
y muchas otras más, La Utopía de Madrid y La Mantis Religiosa. Entonces, este maestro me enseñó y me dijo una vez, no vaya a los talleres literarios, no hace falta, solamente usted coja, agarre una buena novela, como por ejemplo una novela que le guste de García Márquez, y cópiela, transcríbala en un papel, tal como está. Y esa técnica me ha servido muchísimo y yo también después fui también sacando mis propias técnicas para pulir. Así que les recomiendo también quien quiera participar en nuestro taller de literatura Rajatabla, están cordialmente invitados, es totalmente gratuito, es internacional y también lo hacemos de forma virtual y ahí podríamos trabajar algunas de estas técnicas si a alguien le interesa. Muchísimas gracias, Carla, y perdón por extenderme demasiado. No, 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 está muy bien. Creo que es muy valioso toda la información que nos compartes. La verdad es mejor dejar hablar a alguien que sabe que tiene experiencia en lo que dice. Estoy revisando también la biografía ahorita de Carrillo en Figueroa. Sí, tal cual todo lo que has dicho, ¿no? Y no es para corroborar, sino que me parece muy importante compartirlo y me Pues, parece también importante esto último que acabas de mencionar, que quien quiera de los que está en la comunidad, a veces a mí sí me hablan bastante, no conozco a los que me escriben, pero muchos están interesados en escribir precisamente y creo que lo que nos acabas de comentar, que es gratuito, es internacional y es en línea, pues qué mejor, ¿no? Para las personas que desean iniciar en el hábito de escribir, porque también se vuelve un hábito, se vuelve parte de tu vida. Pues muchas gracias, Antonio. Vamos a compartir todos los enlaces, seguramente están en la cajita de descripción. Y pues nada, muchas gracias y nos vemos en otro momento con otra entrevista en Punto Semántico. muchísimas Gracias. gracias, Carla. Un abrazo muy fuerte y un saludo para toda tu audiencia y sobre todo pues para tu grupo literario. Punto Excelente. semántico, ¿no? Nos vemos.